Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que estoy seguro que va a hacer vibrar a muchos de ustedes. Prepárense porque la noticia que vamos a desgranar es pura magia, de esas que nos devuelven la fe en las historias de amor y en las segundas oportunidades. Sí amigos, estamos hablando de un reencuentro que ha puesto a todos los fans a 1000 por hora, y no es para menos. El título lo dice todo, emotivo reencuentro, Ander Zel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Así es. Nuestros queridos Hande y Kerem, la pareja que conquistó corazones en Senkalkam, mejor conocida por muchos como Love is in the Air, vuelven a estar juntos. Y no estoy hablando de un simple cruce de miradas en un evento, estamos hablando de un reencuentro con todas las letras. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, vivieron intensamente la historia de Eda y Serkan. Sus idas y venidas, sus miradas cargadas de significado, la química innegable que traspasaba la pantalla, nos enamoró a todos. Y cuando la serie terminó y sus caminos parecían tomar rumbos separados en el plano personal, muchos nos quedamos con esa espinita, ese deseo de verlos coincidir de nuevo, de sentir esa chispa que tanto nos gustaba. Pues bien, la espera ha terminado, y la noticia es más emocionante de lo que podríamos haber soñado. Este vídeo va a ser un recorrido por lo que sabemos de este esperado reencuentro, analizando los detalles que han salido a la luz y, por supuesto, dejando espacio para la especulación y la ilusión que este evento nos genera. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia que nos tiene revolucionados, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias que más nos apasionan del mundo del entretenimiento. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia del reencuentro entre Ander Zel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, el tema de conversación en el fandom turco y a nivel internacional durante las últimas semanas. Imaginen la sorpresa y la alegría cuando empezaron a circular las primeras fotos y vídeos que los mostraban juntos, sonriendo, compartiendo un momento. No fue un encuentro casual, amigos. Las informaciones apuntan a que se trata de un proyecto profesional que los une de nuevo. Y aquí es donde la emoción se dispara. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Volveremos a verlos como pareja en una serie o película? O quizás será algo diferente, un cortometraje, una campaña publicitaria, o incluso algo más experimental. Las posibilidades son infinitas y cada rumor, cada detalle, es analizado al milímetro por los seguidores más acérrimos. Lo que sí parece confirmarse es que este reencuentro ha sido emotivo, tal como lo indica el título. Hemos visto imágenes donde ambos lucen felices, relajados, e incluso hay quienes hablan de una complicidad que parece intacta, o quizás aún más fortalecida. Los gestos, las miradas, la forma en que interactúan, todo nos dice que hay algo especial entre ellos, una conexión que trasciende lo meramente profesional. Y eso, señoras y señores, es lo que nos enamora de las historias de la vida real que a veces se entrelazan con la ficción de una manera tan poderosa. Recordemos la magnitud del fenómeno Senkalkam. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países. Ander Zel, con su carisma y talento, dio vida a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada. Por su parte, Kerem Bürsin, con su porte y magnetismo, interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador que poco a poco se va derritiendo ante el encanto de Eda. La química entre ellos era palpable y se convirtió en uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. Cada capítulo era esperado con ansias, y las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y, por supuesto, de fans que soñaban con que su amor en la ficción se extendiera a la vida real. Y así fue por un tiempo. Hande y Kerem confirmaron su relación, y su noviazgo se convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Sus seguidores los apoyaron incondicionalmente, celebrando cada aparición juntos, cada gesto de amor público. Sin embargo, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y la noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría para muchos. A pesar de ello, el cariño y el respeto mutuo parecieron mantenerse, al menos en lo que se hizo público. Y siempre quedó esa esperanza, ese deseo de que el tiempo y las experiencias los reencontraran de una manera positiva. Ahora, con este reencuentro profesional,
Vemos que esa esperanza se materializa. Las especulaciones sobre la naturaleza exacta del proyecto son intensas. Algunos apuntan a una nueva serie, quizás con un guión que explore nuevas facetas de sus personajes o incluso historias completamente nuevas. Otros sugieren una película, algo más condensado pero igual de impactante. Y no faltan quienes imaginan una colaboración en el ámbito de la moda, o algún tipo de campaña que aproveche su gran poder de convocatoria. Lo que sí es seguro es que, sea lo que sea, estará rodeado de un aura de expectación sin precedentes. Hemos visto en redes sociales como algunos fragmentos de vídeos, capturados por fans o por los propios involucrados, dejan entrever la buena relación que todavía existe entre ellos. Sonrisas genuinas, miradas cómplices, conversaciones que parecen fluir con naturalidad. No hay rastro de tensión, solo una calidez que reconforta a quienes los admiramos. Es como ver a dos viejos amigos reencontrarse después de mucho tiempo, pero con la carga adicional de una historia compartida tan intensa que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Además de la emoción del reencuentro en sí, este evento nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, la importancia de la química en las producciones audiovisuales. Cuando dos actores conectan de esta manera, el resultado es algo mágico que trasciende la pantalla y llega directamente al corazón del público. Hande y Kerem son un claro ejemplo de ello. Su dinámica en Senkalkapm estableció un estándar, y el hecho de que vuelvan a unirse profesionalmente sugiere que la industria reconoce ese valor incalculable. Por otro lado, este reencuentro nos habla de las segundas oportunidades, no solo en el ámbito profesional, sino también en la forma en que las figuras públicas gestionan sus relaciones. A pesar de las rupturas, es posible mantener un vínculo de respeto y admiración, y demostrar que las separaciones no tienen por qué ser sinónimo de enemistad. Este hecho puede ser un mensaje inspirador para muchas personas. Otro punto interesante es el impacto que tiene el fandom en la industria. Los seguidores de Hande y Kerem han sido incansables en su apoyo, y es muy probable que la demanda y el entusiasmo generados por este reencuentro hayan sido un factor clave para que se materializara. Ver a los fans unidos, pidiendo y deseando esta colaboración, es una prueba del poder de la comunidad y de cómo los espectadores pueden influir en las decisiones de las productoras y los artistas. Analizando los pequeños detalles que han trascendido, algunos rumores sugieren que el proyecto podría ser un cortometraje o una campaña para una marca de moda importante. Esto se basaría en apariciones recientes de ambos en eventos de moda, o en el hecho de que ambos son embajadores de varias marcas reconocidas. Si bien esto podría parecer menos ambicioso que una nueva serie, no subestimen el poder de estos proyectos. Una campaña bien ejecutada, con la participación de Hande y Kerem, podría tener un alcance global y generar un impacto mediático enorme, quizás incluso mayor que el de una serie que se emite semanalmente. Sin embargo, la esperanza de verlos de nuevo en una serie juntos es muy fuerte. Las peticiones en redes sociales son constantes, y el deseo de revivir la magia de Eda y Serkan, o de verlos en roles completamente nuevos, es un sueño compartido por miles. Si fuera una serie, las posibilidades de guión serían infinitas. Podrían explorar un género diferente o regresar a la comedia romántica con un giro más maduro y complejo. La clave estaría en un guión que supiera aprovechar al máximo la química ya probada entre ellos y ofrecer algo fresco y emocionante para el público. Sea cual sea la naturaleza exacta de este proyecto, lo que está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han sabido mantener una conexión que el público anhela ver. Su regreso conjunto al panorama profesional es un regalo para sus fans y una noticia que sin duda generará mucha conversación y, esperemos, muchas alegrías. Este reencuentro nos recuerda por qué amamos el mundo del entretenimiento, por esas historias que nos atrapan, por esos talentos que nos inspiran, y por esas conexiones que de vez en cuando parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Y aquí llegamos al final de nuestro recorrido por este emocionante reencuentro. Hemos repasado la noticia, la hemos analizado desde diferentes perspectivas, y hemos compartido la ilusión que genera ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. En resumen, la confirmación de este nuevo proyecto profesional entre ellos ha desatado una ola de alegría y expectación entre sus seguidores, quienes esperan con ansias verlos brillar una vez más. Los detalles específicos del proyecto aún se mantienen bajo un velo de misterio, pero la emoción y la complicidad que se perciben en las imágenes y los rumores son innegables. Este reencuentro no solo es un evento para los fans, sino que también resalta la
Importancia de la química actoral y el poder de las segundas oportunidades en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por compartir su tiempo y su entusiasmo con nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su apoyo es nuestra mayor recompensa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Creen que volverán a interpretar a Eda y Serkan, o prefieren que exploren roles completamente nuevos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos. Su interacción nos ayuda a crecer y a entender mejor qué es lo que más les interesa. Y antes de despedirme, no olviden lo más importante: si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, denle un buen like, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes crean que esta noticia les alegrará el día, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.